Muy buenos días tengan todos ustedes, amigos, hermanos, familia, hermanos en la fe, todos los que nos están sintonizando en esta hora, ya sea aquí en el Valle de Texas, al norte o al sur en la República de México, o donde quiera que se estén conectando a través del internet. Bienvenidos a la meditación de la palabra de nuestro Dios en esta hora. Uno de los grandes problemas o secuelas que ha tenido la pandemia, este virus del COVID-19, es que ha afectado no solamente el físico, ha afectado también el ánimo de las personas, ha afectado también el espíritu de las personas, el alma de las personas, donde está el asiento de las emociones. En otras palabras, ha dejado secuela. Y una de las cosas que tal vez estemos experimentando nosotros es el desánimo. Alguno tal vez no tiene deseos de leer la Biblia, no tiene deseos de orar, no tiene deseos de cantar, no tiene deseos de congregarse, y ya ahora que en muchas iglesias ya están regresando en cultos presenciales. En fin, escuchaba, y ya más de una vez lo he escuchado también, comentarios diciendo, pues tal vez después, cuando ya todos regresemos al templo, a lo mejor no todos regresaremos. Hay algunos que se fueron para no volver, y porque se desanimaron, o por algunos ya están con el Señor, por muchas razones. Pero hoy quiero decirles que la meditación está centrada, y lo he titulado "Cómo animarnos los unos a los otros". Cómo dar ánimo, porque la palabra del Señor es tan explícita en esto. Entonces, vamos a estar basándonos en Hechos capítulo 4, versículo 36 y también versículo 37. Y nosotros podemos ver aquí que el nombramiento de Bernabé por parte de los apóstoles muestra la importancia del ánimo. Bernabé también tenía otro nombre, pero tiene que ver con un carácter y con un espíritu compasivo, con empatía, con gracia para ayudar a los demás, para animar a los demás. ¿Recuerdan de Juan Marcos, que se desanimó en el viaje, creo que en el primer viaje misionero de Pablo? Pues ¿saben quién animó a Juan Marcos para que en el siguiente viaje pudiese unirse otra vez al grupo? Pues fue Bernabé. Así que, ¿cómo podemos animarnos unos a otros como lo hace o como lo hizo Bernabé? Hay cuando menos tres cosas que podemos hacer. Podemos animar a los hermanos, a la familia, a través del ejemplo. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 4, versículo 37, que Bernabé vendió sus tierras, pero para bendecir a los creyentes que tenían necesidades en aquel entonces. También Bernabé vivió y expresó una fe muy activa, yo diría una fe dinámica, como dice Romanos 1:12. Nosotros debemos tener cuidado de no abusar de la libertad, como nos menciona en 1 Corintios 8:10. Nosotros tenemos que aprender a dar ejemplo a los creyentes. Pablo le decía a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Sí, porque como que hay la tendencia en nuestra comunidad y desde tiempo atrás de que menospreciamos a los jóvenes porque decimos, es inexperto, es indocto, es una persona que le falta caminar el sendero de la vida para que a través de la experiencia pueda aprender muchas cosas en la escuela de la vida, como dicen algunas personas. Entonces, muchos desprecian a los jóvenes simplemente por el hecho de que son jóvenes. Y eso pasa también con los trabajos. A mí me llama mucho la atención que un joven que gradúa, que obtiene su título profesional y va a solicitar trabajo en alguna empresa, uno de los requisitos que le ponen es experiencia. Mínimo, vamos a decir, mínimo 3 años de experiencia. Pero si tiene más años, mucho mejor. Pero ¿cómo pueden
esperar que una persona que está terminando sus estudios tenga experiencia. ¿Y cómo va a agarrar experiencia si no le dan la oportunidad de foguearse en la carrera que ha estudiado y en una empresa para poder agarrar la experiencia en la práctica? Porque indudablemente el conocimiento lo tiene, pero dicen por ahí en lenguaje coloquial que la práctica hace al maestro. Y yo veo muchas personas, yo veo a los mecánicos, yo veo los que arreglan las computadoras, yo veo los que arreglan muchas cosas que se descomponen en el hogar, que desarman y ponen las piezas y todo, y luego van, llevan, cambian la parte afectada y luego regresan y empiezan a armar de nuevo pieza por pieza. Y yo creo que la mera verdad, a lo mejor yo tendría problemas para hacer eso, porque me sobrarían piezas o me harían falta piezas, pero hay personas que por la experiencia que tienen, ellos ya pueden hacerlo de una manera profesional, de una manera eficiente, de una manera que deja contento al cliente, deja contento a las personas que observan el resultado del trabajo, pero tiene que agarrar experiencia. Y hay que dar oportunidad a los nuevos de que puedan tener esa experiencia, pero la experiencia lo agarran con el ejemplo, no solamente para que vean cómo se hace el trabajo, sino también que ellos puedan usar los materiales apropiados para poder hacer un trabajo excelente. Entonces, ¿cómo podemos animarnos unos a otros? Pues dando el ejemplo. Recuerden que Pablo dijo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, en fe, en amor, en justicia. Menciona una lista y usted puede ver esto en la carta a Timoteo. Como Pablo dice, sé ejemplo a los fieles, aún en la fe, ejemplo de fe. Entonces, nosotros podemos animar a otros que ven, que observan nuestras actitudes, nuestras reacciones ante los momentos difíciles y adversos de la vida, cuando las cosas no están saliendo bien, cuando lo que planeamos hacer no lo terminamos o no salió bien o nos coartaron la idea de concluir un plan, un proyecto. Muchas cosas pueden pasar, pero ¿cómo reaccionamos? Porque tenemos que entender que si nosotros confiamos en el Señor, como dice Proverbios en capítulo 3, versículos del 5 al 6 y 7, cuando dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice: confíale a Él tus caminos, tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Entonces, el Señor puede corregir lo que necesita ser corregido en nuestras vidas, pero tenemos que confiar en Él, tenemos que ser fiel, tenemos que ser obedientes, tenemos que seguir las indicaciones que nos da la palabra de Dios para que las acciones que nosotros realicemos, el trabajo que realicemos, sea excelente y que pueda servir de ejemplo para los nuevos. Entonces, una manera como podemos animarnos unos a otros es a través del ejemplo. Tenemos que entrenar, tenemos que enseñar. La Biblia nos dice que el mismo Señor hace lo mismo con nosotros, que nos enseña, que nos entrena. Dice para que todo creyente esté debidamente preparado para toda buena obra. Esa es la conclusión de lo que Pablo dice, cómo el Señor, desde el momento en que le aceptamos y tomamos el camino hacia Él y obedecemos sus mandamientos, el Señor nos va enseñando y vamos agarrando experiencia, y los que vienen detrás de nosotros también van a estar observando nuestros pasos, nuestros hijos, nuestros familiares, todos ellos van a estar observando cómo es que nosotros estamos caminando, van a estar aprendiendo de nuestro andar correcto, apropiado en las cosas de Dios. En segundo lugar, nosotros podemos dar el ejemplo y animar a los que están desanimados
lo podemos hacer con palabras, dando palabras de ánimo. Dice Hechos 14:22, continúen en la fe. Y es una manera como nosotros podemos decirles. A mí me llama mucho la atención y siempre lo he dicho. Hay un hermano que conoció al Señor Jesucristo durante nuestro ministerio, pero esto ya tiene muchísimos años, muchísimos, ya, de menos ya tendrá unos 40 años. Entonces, pero lo dejé de ver y a través de los años lo volví a encontrar. De hecho, él se acercó a mí y me preguntó y me dijo, hermano Abiel, ¿usted se acuerda de mí? ¿Me reconoce? Bueno, después de haber pasado 2 o 3 décadas, pues a veces las personas cambian físicamente. Y entonces yo le dije, hermano, discúlpeme, recuérdeme, su cara se me hace conocida, pero mi memoria está tratando de trabajar ágilmente al 100% y no logro ubicarlo. Y él me dijo, yo soy fulano de tal, y me dio su nombre. Y dijo, y la semilla que usted plantó en aquel culto, en aquella iglesia, que cayó en mi corazón, germinó y dio y creció la planta y ahora está dando fruto en abundancia para la honra y gloria del Señor. Porque, hermano Abiel, no sabe usted que a lo mejor con usted me dejó de ver, apenas me estaba congregando en la iglesia, pero pasaron los años. Y ahora que nos hemos dejado de ver, pero ahora que nos encontramos, quiero decirle que yo he permanecido fiel al Señor, sirviendo al Señor, predicando y proclamando su palabra. Y me dice algo que me llenó de gozo, de veras, como dice Pablo, usando una expresión de él, corona mía. Porque me dijo, hermano, ahora yo soy pastor y estoy pastoreando la iglesia en tal parte. Y es una congregación pujante y gracias a Dios porque Él me llamó a salvación, gracias a Dios porque Él me llamó al ministerio y gracias porque lo usó a usted como instrumento. Nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar con las personas a quienes le testificamos. Probablemente lo dejemos de ver cuando hace su decisión por Cristo, pero el Señor va a tomar esa vida y va a ayudarles a crecer, a madurar y sobre todo a envolverse en el qué hacer, en el plan y el propósito que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Pablo siempre daba, por carta o por discurso, consejos, como lo hace en Hechos capítulo 15, versículo 31 y versículo 32, cuando nosotros podemos ver que la Biblia dice, y Pablo amonesta, en el capítulo 15, en el libro de los Hechos, en estos capítulos del 15 hasta el 20, hay un proceso donde Pablo se está despidiendo de los hermanos, pero le da mucho gusto. Y antes de darles la última palabra, él les da consejos para que puedan reconocer lo que deben hacer, siguiendo y obedeciendo al Señor y dando palabras de ánimo a aquellos que están desanimados, que están desalentados, aquellos que están a punto de claudicar, dando traspiés en su caminar con Cristo, pero que necesitan. Pablo dice, los fuertes ayuden a los débiles. Así que si usted, yo no sé a qué grupo pertenece, yo no sé si usted se considera fuerte en la fe, como un paladín, como un soldado, pero si usted se considera uno de estos, mira hacia sus lados y busque a algún creyente que está débil, que está dudando, que está dando traspiés, que su caminar en Cristo ya no es tan firme como al principio. Tal vez está a punto de dejar su primer amor, como dice la palabra de Dios en Apocalipsis, ahí a la iglesia de Éfeso. Entonces, por carta y por discurso, el apóstol Pablo siempre le dio palabras de ánimo a los creyentes. También en la predicación puede usarse para animar, como dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 3, versículo 31. Ustedes pueden buscar estas citas en sus casas y pueden leer lo que el apóstol Pablo está diciendo a los creyentes, sobre todo en la predicación. Por eso yo considero que es muy importante. A lo mejor usted todavía no se está congregando, pero los pastores, las iglesias, estamos haciendo un gran esfuerzo por ministrarles a través de Facebook Live
ministrarles a través del YouTube, ministrarles a través de el Zoom. Estamos tratando de usar todos los recursos posibles para que usted pueda recibir el alimento espiritual, pero sobre todo con la predicación de la palabra del Señor, porque Pablo a los romanos dice que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Así que si tú no estás conectándote para escuchar el mensaje, si tu esposa, tu esposo, tus hijos o tu familia no están haciendo eso, se están secando, se están debilitando, van a padecer una anemia espiritual aguda que va a padecer también de inanición. La palabra inanición quiere decir se van a morir de hambre espiritual. Porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si usted o su familia o algún conocido o algún hermano no está alimentándose, no se está nutriendo, hermanos, quiero decirles que no va a tener un buen fin. Hay dos palabras que se usan. Una de ellas es cuando no quieren comer o no quieren alimentarse, no quieren nutrirse. Uno es bulimia, la bulimia. Y la otra palabra también que tiene que ver con esto es cuando la persona no quiere comer, porque unas pierden el apetito y no quieren comer. No, ya no me sirve, no tengo ganas y dejan de comer. Y la bulimia es que aquellos que comen, pero no quieren retenerlo porque engordan, porque no quieren que les haga daño. Entonces se provocan el vómito para arrojar lo que ya había llegado al estómago. Entonces se dan cuenta que muchos padecen ese fenómeno en cuanto a la alimentación espiritual. Por eso es importante que nosotros animemos a los débiles, a los desanimados, a los que están dando pasos inciertos, animarlos a través de nuestras palabras, pero sobre todo a través de la palabra de Dios. Entonces, también podemos animarlos con las promesas que encontramos en la palabra de nuestro Dios, como dice en 1 Tesalonicenses 4:18, cuando dice: animaos los unos a los otros con estas palabras. Pablo está hablando de algo tan tremendo que tiene que ver con el momento cuando Él venga y los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado seremos transformados. Y estaba dando palabras de ánimo a los creyentes de aquel entonces, porque no había nada escrito como ahora lo tenemos. Podemos leer, podemos documentarnos, podemos aprender. Entonces Pablo dice: anímense unos a otros con estas palabras. Así que es importante, muy importante, entonces, que nosotros podamos aprender de esto. Finalmente, podemos tener la primera idea con nuestra presencia. Tíquico fue un siervo de Dios que llevó buenas nuevas, llevó buenas noticias. Y esto lo podemos leer en Efesios capítulo 6, versículos 21 y 22. Nosotros podemos ser portadores de buenas nuevas. De hecho, el Evangelio es buenas noticias y nosotros podemos llevar. Por eso es importante las visitas, por eso es importante visitar a los hermanos, visitar a los enfermos, visitar a las viudas, a los huérfanos, a los vecinos, para tratar de compartirles la palabra de nuestro Dios. Como dice también el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versículos 1 y 2, también con la presencia. Ya sea que les escriba o ya sea que yo esté con ustedes, y luego dice las palabras de ánimo que pueden reconfortar el corazón de aquellos que se sienten abatidos, tal vez por el desánimo, tal vez por la frustración, tal vez por algún fracaso, tal vez porque las cosas no le están saliendo bien. Por una y mil razones, el desánimo espiritual puede llegar a la vida de muchos. Y es por eso que hoy estamos hablando acerca de cómo animarnos los unos a los otros. Con la presencia, como dice Pablo, y con tu presencia, como dice Hebreos 10:25, donde el escritor a los hebreos está diciendo que nosotros no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre.
y más que ven que aquel día se acerca, porque estamos perdiéndonos grandes bendiciones cuando estamos ausentes, cuando Dios está hablando al corazón de sus hijos, al corazón de su pueblo, al corazón de la iglesia, al corazón de todos, al corazón tuyo, al corazón mío. Lamentablemente, quienes no escuchan este mensaje son los que están ausentes en el culto, son los que no se conectan, son los que no buscan ¿qué podríamos decir? La orientación a través de la palabra de nuestro Dios. Entonces, este sermón es para alentar los corazones de los que están débiles. Entonces, ¿cómo podemos animarnos unos a otros en la fe? Entonces, con un buen ejemplo. También podemos animarnos con palabras que levanten el espíritu, que levanten el alma, que levanten el corazón de aquellos que se sienten tristes por diferentes razones. Pero también podemos hacerlo no solamente con palabras de ánimo, pero también con nuestra presencia en la adoración y en otras actividades de la iglesia. Procuremos no desconectarnos. Procuremos estar conectados siempre con la fuente de poder que es Cristo Jesús. Procuremos estar conectados con otra fuente que Dios usa para darnos fortaleza y ánimo, que es la iglesia, que son los creyentes, que son los hijos de Dios. El salmista decía: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Es un desafío con promesa. Mirad cuán bueno. No dejen de habitar los hermanos, no dejen de habitar con los hermanos, sino procúrense unos a otros, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna, donde podemos recibir la instrucción, donde podemos recibir la enseñanza, donde podemos recibir las palabras de ánimo, donde podemos ser desafiados, donde podemos escuchar también las indicaciones de cuál es el plan y el propósito de Dios para tu vida, para mi vida, para la vida de cada uno de nosotros. Pero tenemos que escuchar la voz de Dios. Entonces, terminemos con una oración y yo voy a invitarles para que cierren sus ojos donde están y oren juntamente conmigo. Padre amoroso y bueno, te damos gracias, Señor, porque en tu palabra podemos inferir, podemos saber que los creyentes están en diferentes niveles en su desarrollo espiritual, también en su obediencia a ti. También, Señor, para poder llevar palabras de ánimo a otras personas. Señor, tal vez en algún aspecto de esto que estamos mencionando estemos fallando. Pero yo te pido, Señor, fortaleza, dirección para mis hermanos, para mí mismo, para cada uno de nosotros, que podamos ser inyectados con el poder de tu Santo Espíritu, para que tú pongas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, para que seamos inyectados por el Espíritu Santo de tal manera que en el momento que tengamos que hablar a otros para dar ánimo, no nos preocupemos por lo que hemos de decir, porque el mismo Espíritu Santo pondrá las palabras, las ideas y la enseñanza en nuestros labios para bendecir a aquellos que nos rodean. Solamente, Señor, te pedimos que tú nos ayudes para que también nosotros podamos proclamar estas buenas nuevas de salvación, que nosotros podamos cumplir con nuestra tarea a tiempo y fuera de tiempo, y que todos los que están en nuestro entorno puedan recibir la bendición espiritual a través de tu palabra, a través de tu amor y de tu gracia, a través de la predicación, a través del testimonio, a través de los estudios bíblicos, a través de palabras de ánimo que los hermanos pueden estar compartiendo con otros. Así que úsanos con poder, Señor. No permitas que nosotros llevemos una vida estéril como la higuera que Jesús hizo referencia, sino que podamos llevar fruto, mucho fruto, y que ese fruto permanezca, porque en esto es glorificado tu nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos.
tiempo viví una vida llena de dolor y en tus brazos hallé esperanza en la confusión. Y aunque yo no sé lo que vendrá, no sé cómo es el final, pero sí sé que tú tienes un plan. Sobre las aguas iré, en fe yo caminaré, y para siempre en ti confiaré. La historia no acaba aún, tú tienes todo el control, sé que seguro estoy en tu amor. La historia no acaba aún, tú siempre tienes un plan, y mi futuro en tus manos está. La historia no acaba aún, veo tu gracia y amor, rescatándome de este dolor. Cuando perdido estoy, tú me guías a tu corazón. Yo no sé lo que vendrá, no sé cómo es el final, sé que mi vida en tus manos está. La historia no acaba aún, tú tienes todo el control, sé que seguro estoy en tu amor. La historia no acaba aún, tú siempre tienes un plan, y mi futuro en tus manos está. La historia no acaba aún. La historia no acaba aún. Todo lo que empezaste terminarás, todo lo que fue roto restaurarás. Mi confianza está puesta solo en ti, en ti, en ti. Todo lo que